Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, soy Rosa Alonso, la secretaria técnica de la Plataforma Tecnológica Española de CO2. Queremos daros la bienvenida a esta primera jornada de una serie que vamos a tener. Como sabéis, hoy hablaremos de captura de CO2 en España. La semana que viene por si estáis interesados, tenemos un evento sobre seguridad industrial. Además, celebraremos nuestro InfoDay que no pudimos celebrar por las circunstancias sanitarias que bien conocemos todos. Y terminaremos con usos el 22 de junio, por lo que si estáis interesados en participar, ya sabéis que son jornadas gratuitas, gracias a la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación, y estáis más que invitados. Toda la información la tenéis en la página web. Comentaros que además en esta jornada ha colaborado el INCAR CSIC, así que quiero dar las gracias a su director, a Fernando Rubiera. Gracias, Fernando, por tu colaboración más que directa en esta organización. Muchísimas gracias. Voy a comentar rápidamente la estructura de jornada que vamos a tener hoy. Hoy tenemos a 4 magníficos ponentes que, como he dicho, nos hablarán de la captura de CO2 en España, lo que se está haciendo, lo que hemos avanzado y, bueno, presentar un poco el panorama actual que tenemos, así como las perspectivas. Tendrán 15 minutos para comentarnos sus diferentes ponencias, para lo que os vamos a pedir que si tenéis cualquier pregunta, haya habilitada una herramienta que se llama Preguntas y Respuestas. El chat no está habilitado, así que, por favor, las preguntas a los ponentes en esta herramienta que comentaba. Y al final tendremos un coloquio para poder responder todas las preguntas que hayan llegado a los ponentes. O sea que desde ya, por favor, muy bienvenidos a realizar preguntas. Dicho esto, voy a dar paso a nuestro primer ponente. Permitidme que lea un pequeño currículum de Luis Díaz Fernández, que hoy nos hablará del estado actual y oportunidades de la captura de CO2, una visión desde la Plataforma Española de CO2, desde la PETECO. Luis, si puedes ir encendiendo tu cámara, yo mientras lo dicho te voy presentando. Luis Díaz Fernández es natural de Gijón, ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, con más de 25 años de experiencia en el sector de producción de energía, primero como ingeniero responsable de puesta en marcha y resultados de centrales térmicas en Foster Wheeler Energía y posteriormente como director de la División de Energía de Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. Luis fue director de la Central Térmica de La Pereda, propiedad de UNOSA, y además responsable del proyecto de captura de CO2 por carbonatación-calcinación, desarrollado conjuntamente con Endesa y el INCAR CSIC, del que después nos hablarán. Desde marzo de 2015 es el presidente de la Plataforma Tecnológica Española de CO2. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Voy a apagar ya mi cámara y mi micrófono. Tus 15 minutos van a comenzar ya. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, deberíais estar viendo mi pantalla. En primer lugar, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los magníficos ponentes que vienen a continuación. Yo me considero solamente un telonero de esta sesión. Y os voy a comentar un poco pues, el estado actual y oportunidades de la captura de CO2, la visión desde la PETECO. El índice va a ser el que veis ahí. Primero un poco de comentar cómo es la Plataforma Tecnológica Española del CO2, una leve pincelada de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y en España, y las principales tecnologías de captura del CO2 con algunos ejemplos de proyectos ejecutados a nivel internacional. Primero, hablando de la Plataforma Tecnológica Española del CO2, hay que explicar qué es una plataforma tecnológica. Como veis ahí, define las plataformas, la Agencia Estatal de Investigación define las plataformas tecnológicas como estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas por la industria tecnología, trabajan conjunta y coordinadamente para identificar necesidades tecnológicas de investigación e innovación a medio o largo plazo. Bueno, surgen a través del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, el plazo 2004-2007,
Y en el caso concreto de la nuestra, formamos parte del Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas del Ámbito Energético y lideramos el grupo estamos en el grupo Interplataformas de Economía Circular. Hemos firmado convenios con otras plataformas y creado el grupo de trabajo de Interplataformas del CO2 con otras 6 plataformas: Susquem, la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, Bioplat, PACNet, Food for Life y Platea, que es la plataforma del acero. Hablando un poco de historia, la Plataforma Tecnológica Española del CO2 nace en el 2006, toma personalidad jurídica en el 2013, celebramos ya nuestro 10º aniversario en el 2016, incluyendo ese mismo año la creación de un grupo de miembros colaboradores que serían las universidades. En el 2018 pues, creamos también un grupo de miembros adheridos que son pymes, y en el 2020, desde el 2020 a causa de la pandemia, pues estamos muy focalizados en eventos virtuales. Como veis arriba, la misión de la plataforma es fomentar el desarrollo e implantación de las tecnologías CAUC con el propósito de contribuir a que España cumpla sus compromisos de reducción de emisiones y logre un sector de CO2 económico y competitivo. Además del sector energético, que fue un poco el que creó la plataforma, tenemos miembros de la industria como el cemento, magnesia, refinerías, y en usos del CO2 incluimos la valorización del CO2 en la cadena de las tecnologías de captura, almacenamiento e usos del CO2. Uso directo como tratamientos de aguas o como la famosa recuperación mejorada de petróleo, aplicaciones químicas y energéticas y aplicaciones biológicas. Ahí tenéis un poco una idea de lo que serían los socios. Tenemos 45 miembros y estamos creciendo mes a mes. Un poco en las líneas que os explicaba. Abajo tenéis a la izquierda las universidades, los miembros colaboradores, que de momento son todas esas y seguimos aumentando. Y a la derecha abajo pues tenemos los miembros adheridos, que son las pymes, que también últimamente veis que tenemos un montón. El organigrama de la PTECO pues es más o menos como se ve ahí. Es decir, tenemos una asamblea general, un consejo rector y un comité ejecutivo, del cual forma parte el presidente de la presidencia, que la llevo yo actualmente, y que nos encargamos desde presidencia básicamente de divulgación y comunicación. Hay una primera vicepresidencia que lleva Oficemen, el patronal del cemento, con los grupos de trabajo de regulación y de formación. La segunda vicepresidencia la lleva el CSIC a través del Instituto Nacional del Carbón, con los grupos de trabajo de captura y de usos. Y la tercera vicepresidencia la lleva el Instituto Geológico y Minero, con el grupo de trabajo de transporte y almacenamiento. Hay una secretaría general que lleva en estos momentos Naturgy y un comité de recursos que lidera INDEA, la Fundación INDEA Energía de Madrid. Una visión rápida de las actividades. Pues en este último año seguimos haciendo lo que llevamos haciendo desde el principio, que es elaborar nuevos documentos técnicos o renovar o actualizar esos documentos técnicos con las últimas novedades, vamos a decir. Bueno, ya os habíamos dicho que formamos parte del grupo de trabajo, llevamos al secretariado del grupo de trabajo Interplataformas del CO2 y participamos en el Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas del Ámbito Energético. Tenemos premios que llevamos ya 8 ediciones, al premio a la mejor tesis y al mejor trabajo fin de grado o máster relacionados con las tecnologías del CO2. Publicamos estudios particulares y participamos en eventos públicos tanto a nivel nacional como internacional, como el CEP o CO2 Value Europe. Y próximamente, colaborando con CEDETI, nos presentaremos en Colombia y posiblemente en algunos países hispanoamericanos más. Y colaboramos, lógicamente, con otras plataformas tecnológicas españolas. Bueno, en la segunda parte, definiendo un poco lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, en la primera curva, la primera parte o gráfico, que es de la Agencia Internacional de la Energía, podéis ver cómo hay una curva azul claro, que es la de Europa, la Unión Europea, con una cierta caída en las emisiones. Por encima, la verde clarito es la de Estados Unidos, con también una leve declinar de sus emisiones. Arriba del todo tenéis pues, el Kilimanjaro tremendo de China, ¿no? Que parece que no tener fin en su aumento de emisiones.
Y abajo incluso tenéis a India, que también va camino de sobrepasar a Europa y a Estados Unidos. Eurostat, abajo, una actualización ya de junio del 2021, marca las emisiones de España bastante por encima de la media de la Unión Europea, lo que nos sitúa como bastante importantes emisores. Dentro de los escenarios de reducción de 6DS a 2DS, que conocéis todos perfectamente, podéis ver que cómo aplicarían las distintas tecnologías porcentualmente a esa reducción, ¿no?, del calentamiento de 6 grados o de 4 grados a 2 grados y al ideal de 1,5 grados para el 2050. Se da mucha importancia a la eficiencia energética y a las renovables, que entre las dos serían el 70% de la contribución, pero veis ahí las tecnologías de captura, almacenamiento y usos del CO2 contribuirían con un 12% a esa reducción. Es decir, tendríamos que reducir 40 gigatoneladas de CO2 para el 2050 y se espera que las tecnologías de CO2 contribuyan con del orden de 5,6 gigatoneladas de reducción para el 2050. Abajo también veis un poco cómo aportarían las tecnologías por sectores, especialmente en el sector de la transformación, sector industrial y el sector energético. Como pone ahí abajo, no hay una única tecnología que permita alcanzar los niveles de reducción requeridos, y sin las tecnologías CAUC el coste de mitigación sería un 138% superior. Nuestras tecnologías son la única opción posible de reducción en ciertas industrias, como son el acero y el cemento, entre otras. Siguiendo un poco con lo que estamos comentando, vamos a hablar un poco de las principales tecnologías de captura, ya que este webinar es de captura. En una primera generación tendríamos los 3 tipos fundamentales de captura: en postcombustión, en precombustión y en oxicombustión. La captura en postcombustión es pues lo que se define ya desde hace muchos años como el lavado de gases. Igual que se captura azufre o se capturan los óxidos de nitrógeno, tendríamos una producción normal de energía, de electricidad y calor en la caldera correspondiente, y los gases de combustión pasarían un tratamiento en el cual se separaría el CO2. En precombustión, pues ¿qué consiste? Pues lo que haríamos sería una gasificación del combustible de origen para obtener unos gases de los cuales se separaría el CO2 y el hidrógeno resultante se aplicaría para electricidad y calor. Y en oxicombustión el sistema es bastante más sencillo. Se trata de que se produce una separación de aire anterior, con lo cual eliminaríamos el nitrógeno, y con oxígeno puro o casi puro iríamos a la caldera a conseguir electricidad y calor. El resultado de los gases sería CO2 prácticamente puro, y podríamos ir a comprimirlo, a filtrarlo, a almacenarlo, a utilizarlo. En precombustión, este es el esquema básico, ¿no? Es decir, tenemos un combustible, oxígeno, agua, producimos un gas de síntesis por cualquier método, reformado con vapor, oxidación parcial, reformado autotérmico, gasificación. Después, los resultados de esa producción de gas de síntesis irían a un water gas shift, a una reacción gas-agua, de las cuales se obtendría CO2 e hidrógeno, para ir a una separación del CO2 por un lado, pues por cualquier método también, absorción química, absorción física, absorción, membranas o cualquiera, y ya utilizar el hidrógeno. En cuanto a estas tecnologías de precombustión comerciales ya existentes, estaría el reformado de gas natural e hidrocarburos ligeros con vapor, la oxidación parcial de gas natural y hidrocarburos ligeros, el reformado autotérmico de gas natural y hidrocarburos ligeros, la gasificación de carbón, fracciones pesadas de petróleo y biomasa, reacción de desplazamiento de gas de agua, water gas shift, separación de CO2 en procesos de precombustión y gasificación integrada con ciclo combinado. Y emergentes, algunas tecnologías emergentes son reactores SMR con absorción de CO2, reactores de membrana, la descarbonización de hidrocarburos y la eliminación del CO2 en gasificación. Bueno, este es el esquema clásico de la central de gasificación integrada con ciclo combinado de la mítica planta del Cogas en Puerto Llano, que fue una planta absolutamente
única a nivel mundial y que desgraciadamente ha acabado pues, cerrando por falta de financiación. El esquema simplificado de oxicombustión es ya lo que ya os hemos contado. Hay una separación en el aire para eliminar el nitrógeno, ir con oxígeno a la caldera. Los gases pasarían a una depuración con compresión y transporte para almacenamiento o usos. Tecnologías ya comerciales están la oxicombustión total, la oxicombustión parcial, la producción de O2 en la unidad de separación de aire por membranas, absorción o cualquier tecnología. Emergentes serían reactores con oxidación y reducción, usando como combustible gas natural o gases de gasificación del carbón, membranas de conducción mixta o transportadores sólidos de oxígeno, el conocido como chemical looping. En tecnologías en oxicombustión, pues un referente a nivel internacional es la planta de Ciudén, donde sabéis hay dos calderas, una caldera, vamos a decir, convencional y una caldera de dicho fluido circulante en oxicombustión, que es la primera del mundo de este tipo. En postcombustión, pues más sencillo todavía. Consiste en hacer una combustión normal en una caldera y después los gases de combustión pasarlos por algún tipo de captura para separar pues, el poco vapor de agua que haya y el nitrógeno. Lo importante es que son aplicables a plantas ya existentes que pueden necesitar de las CAUC antes de finalizar su vida útil y una mínima alteración del proceso que genera las emisiones del CO2. Tecnologías comerciales están la absorción química, las famosas aminas, procesos y tecnologías emergentes tenemos procesos avanzados de absorción, procesos de carbonatación calcinación, calcium looping, procesos con membranas solventes sólidos regenerables o procesos de absorción. Bueno, es el clásico proceso por absorción, donde tenemos los gases, el gas de combustión que entra en un absorbedor y después existe también otro elemento que es un regenerador para enriquecer las aminas y devolverlas al sistema. A nivel internacional, veis ahí pues, que hay muchísimas instalaciones repartidas prácticamente por todo el mundo. De hecho, existen unas 65 instalaciones comerciales de tecnologías con captura, almacenamiento, usos del CO2. Y hay 26 instalaciones en operación que pueden capturar y almacenar cerca de 40 millones de toneladas de CO2 al año. Algunos ejemplos, pues empezamos por ejemplo, por el Boundary Dam, que está en Canadá y se arrancó en el año 2014. Es una planta eléctrica normal y corriente con captura de CO2 por absorción química. El uso del CO2 capturado es para recuperación mejorada de petróleo y captura más de 4 millones de toneladas de CO2 al año. Después tendríamos Petranova, que está en Estados Unidos desde el 2016. Es una planta también de energía de 240 por absorción química y también utilización para la recuperación mejorada de petróleo. El proyecto Snøhvit en Noruega, del 2008, es una planta de gas natural licuado y separa por aminas. El CO2 recuperado, que es del entorno de 0,7 millones de toneladas al año, se va a un almacenamiento. El proyecto Quest en Canadá, del 2015, es una planta de procesamiento de arenas bituminosas. Separa también por aminas, captura más de 4 millones de toneladas al año, también para almacenamiento o para recuperación mejorada de petróleo. Y el último sería Gorgon, que está en Australia. Es una planta de gas natural licuado que también separa, desde el 2019 separa por separación de gas natural licuado, entre 3,4 y 4 millones de toneladas al año capturadas de CO2 para almacenamiento. Y bueno, ya no os doy más la lata, ahí tenéis nuestros contactos a través de redes sociales, la web, los teléfonos y todo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta presentación de la visión que tenemos desde la plataforma de todo lo que se puede hacer en captura. Gracias por ajustarte al tiempo. Ahora tenemos a otro Luis, da la casualidad. Voy a presentar a Luis Ignacio Díez Pinilla, perdón.
Luis es catedrático de universidad en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Su experiencia investigadora abarca un total de 23 años, durante los cuales ha trabajado en más de 20 proyectos con financiación pública competitiva e igual número con contratos de transferencia con empresas privadas. Sus líneas de investigación han sido principalmente la oxicombustión, que es el tema que nos hablará hoy, los sistemas de captura de CO2 y la combustión en polvo y en lecho fluido, entre otros. Como resultado de esta actividad, Luis ha publicado 48 artículos en revistas internacionales y 2 capítulos en libros también a nivel internacional. Además, ha realizado 5 estancias en el extranjero, tanto docentes como investigadoras. Actualmente imparte clases de termodinámica técnica y de plantas de cero emisiones y realiza labores de evaluación para agencias nacionales e internacionales. Hasta diciembre de 2020 ha sido director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Por último, vamos a resaltar que pertenece a la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Zaragoza y es miembro del Grupo de Referencia Energía y CO2 de la Comunidad Autónoma de Aragón. Luis, necesito que por favor enciendas tu cámara. Eso es, muchas gracias. No te oímos, el micro. ¿Me escucháis? Ahora ¿Sí? sí, fenomenal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a apagar mi cámara y los 15 minutos son... Espera, que voy a compartir pantalla. A ver, comparto pantalla. Vale. ¿Veis la presentación? Sí, perfectamente. De acuerdo. Gracias. Vale, pues está todo bien, ¿no? Bueno, pues comienzo con la presentación. Agradecer a la Plataforma Tecnológica Española del CO2 la oportunidad que me da de compartir con todos vosotros nuestro trabajo aquí en la Universidad de Zaragoza en la línea de oxicombustión. Ahí tenéis mis datos de contacto por si estiméis oportuno preguntar cualquier cosa después de esta jornada. Bueno, ya ha explicado Luis con anterioridad que las 3 vías, digamos, las 3 rutas de captura de CO2, no voy a volver a explicarlas, simplemente voy a resaltar un poco las particularidades que presenta la oxicombustión en relación con las otras dos, y es que en la oxicombustión en realidad no tenemos que extraer el CO2 de una corriente de gases, ya que como resultado del proceso de conversión de un combustible en una atmósfera de oxígeno libre de nitrógeno que hemos obtenido en una planta de separación de aire, con la correspondiente dilución que necesitamos para controlar la temperatura con gases de escape, pues realmente la corriente de salida que tenemos ya es una corriente con una alta concentración de CO2. Y básicamente la idea es la opuesta a lo anterior, es decir, de esta corriente altamente concentrada en CO2, lo que tenemos que hacer es quitarle lo que nos va a molestar para posteriormente procesar ese CO2, que básicamente van a ser óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Entonces, esta es un poquito una diferencia principal del proceso de oxicombustión respecto de los anteriores. Este sería un esquema típico de aplicación de la oxicombustión en una central termoeléctrica convencional, pero hay que tener en cuenta que no es el único campo de aplicación posible para la oxicombustión, como os voy a contar a lo largo de esta charla, aunque sí que ha sido, digamos, la aplicación que más atención ha tenido en los últimos 15-20 años, y la idea pues es la que os he dicho, es decir, es quemar un combustible, sea sólido, sea gaseoso, sea renovable o sea fósil, en una atmósfera con oxígeno libre de nitrógeno y con una recirculación de gases desde el circuito de gases para controlar la temperatura. Digamos que la oxicombustión tiene unas ciertas ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes o de barreras. Como os he comentado, la oxicombustión no requiere destinar un proceso de separación, sea con absorción o absorción química o física, sino que directamente lo que producimos es una corriente de alta concentración de CO2. Y además, otra ventaja, entre comillas, es que no estamos limitados al contenido de oxígeno que tenemos en el aire, sino que podemos realizar combustión con una concentración de oxígeno mayor. Claro, evidentemente producir oxígeno a gran escala no es barato y es una de las principales barreras y penalizaciones energéticas que tiene la oxicombustión, que separar oxígeno del aire, obtener el oxígeno del aire, pues consume una gran cantidad de energía y es una de las principales penalizaciones que tiene
la tecnología, por lo tanto hay que encontrar un adecuado equilibrio entre esa concentración de oxígeno y las ventajas que trae el incrementar esa concentración respecto de los inconvenientes que supone. No tenemos una planta en estado comercial en la actualidad trabajando con exocombustión. Los mayores tamaños en el proceso de desarrollo de la tecnología actualmente están en un nivel, digamos, de demostración industrial, y hacer una oxicombustión cambia las cosas sustancialmente respecto de hacer una combustión convencional. Por lo tanto, no es fácil que una planta comercial existente pueda reconvertirse a oxicombustión, ya que cambia todo. Podríamos decir que cambia sustancialmente los procesos que tienen lugar en plantas existentes que han sido diseñadas para trabajar en otras condiciones. Eso ha producido, claro, que respecto de las expectativas que se tenían para el desarrollo tecnológico de la oxicombustión, en las que a estas alturas, año 2021, ya se pensaba contar con plantas comerciales trabajando con exocombustión, pues en realidad no se han llevado a cabo por una serie de factores, tanto por donde había una regulación de los precios de emisión de CO2 por los bajos precios de las mismas, y porque evidentemente ciertas partes del planeta han decidido apostar por el abandono de los combustibles fósiles en la generación eléctrica. De tal manera que la mayor planta que ha estado operando en condiciones de oxicombustión en el mundo es una planta australiana que tiene una potencia de 30 megavatios eléctricos, una planta de demostración que estuvo operando hasta el año 2016 aproximadamente. ¿Veis en esta figurita que tenemos aquí dos triangulitos? Ya los ha mencionado antes Luis, que es la planta de Ciudén. La planta de Ciudén es una planta que es única en el mundo porque está en El Bierzo, en León. Cuenta dos instalaciones de combustión y que estuvo operando activamente en el campo de oxicombustión y que lleva unos cuantos años parada, vamos a decirlo así. Y ahora hay ideas de reconvertir, sacarle provecho a esta planta, reorientarla hacia temas que están digamos, más en actualidad en nuestro contexto español, que podría destinarse a probar tecnologías relacionadas con el almacenamiento de energía o la descarbonización de procesos industriales. No solo la oxicombustión se puede aplicar a la generación termoeléctrica con sólidos, también se puede aplicar a ciclos de gases. Aquí os muestro un ejemplo de planta de demostración basada en el ciclo Allam con CO2 supercrítico. Hay una planta de 50 megavatios térmicos a las afueras de Houston, en Estados Unidos. Es decir, básicamente es la misma idea: integrar una planta de separación de aire, producir oxígeno y CO2 y hacer la planta de potencia basada en la expansión del CO2. Perspectivas de futuro. Bueno, tenemos que diferenciar lo que es el contexto internacional de lo que es el contexto español o europeo. En el contexto internacional, pues ya ha mostrado antes Luis cómo van las emisiones de CO2 en China y en la India, y digamos que podría tener cabida la oxicombustión en la generación termoeléctrica convencional. Claro, si se resuelve el cuello de botella que supone que hacer luego con el CO2, como es el almacenamiento o los usos del CO2. Pero en nuestro contexto más cercano, la oxicombustión también tiene su cabida como, digamos, aplicación en el sector industrial. Un sector especialmente adecuado donde se puede aplicar la oxicombustión es en la producción de cemento. El cemento, hay una parte de sus emisiones que son inevitables, puesto que provienen de la descomposición de la caliza, pero hay otras partes que son evitables, que son las provenientes de la conversión de un combustible, y en concreto, pues el cemento requiere alto consumo de calor a alto nivel de temperatura. Aquí, por ejemplo, un esquema de aplicación de la oxicombustión en el sector cementero. Aplicación directa, pero también es posible la integración de la oxicombustión con las tecnologías Power to Gas para aplicar en otros sectores industriales intensivos en consumos de energía térmica, y esto puede contribuir a la descarbonización del sector industrial, descarbonización de un sector que no es electrificable. Os cuento en este contexto nuestra experiencia de trabajo en la Universidad de Zaragoza. En nuestro grupo de investigación se llama Energía y CO2, es fruto de la colaboración de dos departamentos universitarios y un grupo de investigación dentro del Instituto de Carboquímica, el CSIC. Ahí podéis ver nuestras líneas de trabajo, las dos primeras relacionadas con la oxicombustión, y que os voy a resumir un poquito brevemente en las siguientes transparencias. Por un lado, hemos trabajado desde hace 15 años en la oxicombustión de sólidos a nivel de laboratorio. En unos primeros años trabajamos en
combustión en lecho fluido y actualmente tenemos desde hace un tiempo un reactor de flujo arrastrado en el que nosotros podemos convertir sólidos en diferentes combinaciones de atmósferas de combustión convencional, de oxicombustión y de una nueva línea que hemos empezado, que es la hidroxicombustión. Y nuestro laboratorio, ahí tenéis una fotografía de nuestras instalaciones en el Departamento de Ingeniería Mecánica, y básicamente lo que nosotros estamos trabajando actualmente es una línea que se llama BECS, es decir, la integración de bioenergía en sistemas de captura y almacenamiento de CO2, con el objetivo de tender hacia el denominado concepto de emisiones negativas de CO2. Y básicamente pues lo que hacemos es tratar de caracterizar cómo se comportan los combustibles en atmósferas de oxicombustión, es decir, cómo podemos conseguir eficiencias buenas de conversión, cómo podemos cuantificar la cantidad de óxidos de nitrógeno, que son unos agentes que están ahí molestando bastante cuando nosotros produzcamos esa corriente de CO2 y queramos purificarla para darle un uso o un almacenamiento posterior. Y luego también cuál es el efecto de sustitución del dióxido de carbono en el reciclo por vapor de agua. Esta es una de las 3 líneas principales que se están trabajando actualmente en la oxicombustión de sólidos a nivel de investigación, como son la oxicombustión en lecho fluido a presión, la oxicombustión escalonada y la hidroxicombustión, que básicamente lo que se trata es de, en vez de reciclar CO2, ¿por qué no reciclar condensado de vapor de agua si se puede conseguir una buena integración energética dentro de un proceso de una central? Bueno, y a modo de ejemplo, porque aquí no tengo mucho tiempo para explicar nuestros resultados, pues tenemos este tipo de caracterizaciones, es decir, ¿qué pasa cuando usamos biomasa de buena calidad? ¿Qué pasa cuando usamos biomasa no tan buena de origen agrícola, leñosa, herbácea, sin limpiar? Bueno, es decir, nosotros vamos comparando nuestros resultados y cuáles son los efectos de los diferentes niveles de oxígeno o de vapor de agua que podemos encontrar en la atmósfera. La otra línea en la que también estamos trabajando es la integración de la oxicombustión con el power to gas. Todos estamos oyendo actualmente el tema tan de moda de la producción de hidrógeno verde a partir de la electrólisis del agua con energías renovables. Pues si hidrógeno verde lo sometemos a un proceso de metanación con una fuente de CO2 también verde, pues podremos producir un metano verde, entre comillas. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es integrar este proceso de conversión de energías renovables en un metano verde dentro de un proceso industrial en el que se cierra el círculo, es decir, utilizar el oxígeno producido en una etapa de electrólisis para hacer oxicombustión en una caldera, utilizando metano que ha sido producido usando el propio CO2 que hemos generado en nuestra caldera de oxicombustión. Esto puede ser particularmente interesante en procesos industriales intensivos en consumos de calor, ya que tenemos el calor liberado en la combustión de la caldera y además, si podemos utilizar el calor disponible en la etapa de metanización. De tal forma que lo que tratamos es de cerrar el círculo, es decir, usar nuestras propias emisiones de CO2 para producir nuestro propio combustible a partir del uso de energías renovables. En esta línea tenemos también una instalación experimental en la que combinamos las diferentes partes del proceso, una parte de placas fotovoltaicas con electrolizador, toda a escala de laboratorio, nuestro metanizador con una etapa simple de metanización, aunque estamos valorando hacer una etapa doble, y un quemador de gas de oxicombustión para llegar a este proceso que os he comentado. Entonces, aquí nuestro objetivo básicamente es pues, caracterizar experimentalmente cómo se comportan estos catalizadores, cómo se comportan estas etapas de conversión, cómo influyen las condiciones de operación y luego modelar el proceso. ¿Cómo se podría escalar esta aproximación a una industria de tamaño real? ¿Cuál es el potencial de aplicación de esta tecnología en un contexto industrial de gran tamaño? Bueno, pues con esto he resumido nuestro trabajo. No sé si me he ceñido bien al tiempo o no. Ahí tenéis nuestro enlace, donde podéis, el enlace a nuestro grupo de investigación, donde podéis encontrar con más detalle y, por supuesto, luego en el coloquio puedo resolver todas vuestras cuestiones. Pues muchísimas gracias, Luis. Es que te has ceñido también al tiempo, que todavía te quedaban 2 minutos. Ah, bueno, es que he corrido más de la cuenta. Bueno. No sé si quieres añadir algo, si no ya empiezan a aparecer las primeras preguntas que, como ya hemos dicho, tenemos en el coloquio final. Bueno, luego si
si luego hay preguntas, pues me extiendo un poco más y resuelvo cualquier tipo de duda. Venga, fenomenal. Muchísimas gracias, Luis. A continuación, pues viene nuestra tercera ponencia, que hoy está dedicada a la captura postcombustión por carbonatación. Vamos a contar con María Lorenzo Conto, que nos presentará los avances de la planta piloto de La Pereda en Mieres, en Asturias. María, te voy a ir presentando mientras vas encendiendo tu cámara. Pues María Lorenzo Conto es ingeniero técnico superior de minas en las especialidades de energía y laboreo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y posee además un máster en sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, entre otra formación especializada. Tras su paso por el INCAR CSIC y por HC Energía, María está vinculada a UNOSA desde 2011. Hasta hace poco era la jefa de explotación de la central térmica de La Pereda, propiedad de UNOSA, pero muy recientemente ha sido nombrada directora de Energía y Desarrollo de Negocio. María, enhorabuena por tu reciente nombramiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nada, todo tuyo, tus 15 minutitos. Gracias. Voy a ir intentando compartir pantalla. A ver, deberíais estar viendo la presentación. Sí, perfecto, se ve, María, gracias. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias a la Plataforma Tecnológica Española de CO2 pues, por permitirme hablaros a todos de la planta de demostración de captura de CO2 que tenemos en la central térmica de La Pereda. Bueno, como sabréis, en los procesos de captura lo que se intenta demostrar es la reducción o eliminación completa de las emisiones de CO2 presentes en los gases de combustión de las centrales térmicas. En el caso de la central térmica de La Pereda, donde tenemos esta planta piloto, pues nuestros gases de combustión tienen una presencia de CO2 de entre el 11 y el 12%. De todos los gases de combustión que tenemos en nuestra central térmica, la planta piloto trata aproximadamente un 1%, y las reducciones que hemos podido comprobar, pues desde ese 12% de CO2 pues, se ha reducido al 3% de CO2 o incluso por debajo de esto, con unas eficacias de captura por encima del 90%. Todos los procesos de captura de CO2 de los que bueno, ya os han hablado mis otros compañeros de ponencia de hoy, la planta piloto de La Pereda es una planta que bueno, es una planta de poscombustión porque evidentemente trata los gases después de todo el proceso de combustión de la central, pues toma ese 1% y los trata para probar el sistema de captura. Además, esta planta piloto tiene la opción de poder probar la tecnología de oxicombustión. Si bien no tenemos una unidad de separación de aire debido al tamaño que tiene la planta, sí que existe una instalación, una planta de gases con la cual podemos simular este proceso de oxicombustión y hemos podido probar la tecnología de carbonatación-calcinación en oxicombustión con también muy buenos resultados. Como os decía, una de las principales características que tiene la planta piloto de La Pereda es que precisamente se encuentra en una instalación industrial y está tratando unos gases de combustión reales, de un proceso de combustión real. La central térmica de La Pereda es una central que utiliza ya en su caldera la tecnología del lecho fluido circulante, produce 50 megavatios eléctricos, que equivalen a 150 térmicos, y por tanto ese 1% de los gases que tratamos nosotros en la planta piloto pues hace que sea una planta de unos 1,7 megavatios térmicos. En nuestro sistema de captura pues lo que hacemos es separar el CO2 del resto de gases para probar esta tecnología. Si bien es cierto que a lo largo de los años, con todos los procesos y todos los proyectos que hemos llevado a cabo, hemos visto que no solo se produce una reducción de las emisiones de CO2, sino que los gases que en La Pereda ya están suficientemente bien desulfurados, al entrar en la planta piloto esas emisiones de CO2 también se reducían conjuntamente con las de CO2. En el sistema de carbonatación-calcinación, pues para lo que empleamos para separar el CO2 del resto de gases para llevar a cabo esa captura, lo hacemos mediante caliza.
con carbonato cálcico. Lo bueno que tiene la caliza frente a otros sistemas y que es lo que beneficia a los procesos de carbonatación-calcinación es que es un material muy abundante, se encuentra en prácticamente todas las partes del mundo y además es muy económico. ¿Y cuál es el proceso que llevamos a cabo? Bueno, pues como os decía, los gases de combustión de la pereda, justo antes de salir por la chimenea, pues tenemos una toma que toma ese 1% de gases, lo introduce en nuestra planta piloto, en la cual bueno, pues, llevamos a cabo todo un proceso de toma de datos y de información, caudales, temperaturas, análisis de gases, análisis pues, también de las cenizas, de los sólidos, y luego todos esos gases, después de demostrar el proceso de captura, es cierto que vuelven al sistema de la pereda. Es decir, es una planta piloto que demuestra la captura. Para los otros pasos de pues, almacenamiento o usos, eso ya serían pues, otras líneas de investigación. En la planta lo que hacemos es probar esa captura de CO2. Bueno, aquí veis, aquí está representada la planta que tenemos de gases para poder simular la oxicombustión que os comentaba. Y bueno, mediante esta diapositiva pues quería explicar más detalladamente el proceso de captura que se lleva a cabo en la planta piloto. Está formada por dos reactores de lecho fluido circulante. Es la misma tecnología y el mismo tecnólogo que para la central térmica de la Pereda. Tenemos un carbonatador y un calcinador. Como os decía, todo se basa en el empleo de caliza de carbonato cálcico para llevar a cabo la captura. La caliza, el carbonato cálcico, tiene la capacidad de que en función de la temperatura a la que se someta puede tener lugar una reacción química de calcinación, que iría en el sentido de la derecha, en la que el carbonato se separa en óxido de calcio y en CO2, o puede tener lugar una carbonatación, que es exactamente el sentido opuesto, que el óxido de calcio se une al CO2 y forma el carbonato. Que tenga lugar la reacción en uno u otro sentido es por lo que tenemos dos reactores. En uno se produce la carbonatación y en otro se produce la calcinación. En nuestro calcinador, ¿qué hacemos? Bueno, pues introducimos como materia prima carbón y caliza. Este reactor lo que hace es, intentamos ponerlo a una temperatura de unos 900 grados centígrados y a esta temperatura es a la cual, como os comentaba, pues el carbonato se separa en óxido de calcio y en CO2. Por la tecnología del lecho fluido, todos los gases y partículas sólidas ascienden por el reactor y pasarían el correspondiente ciclón. En los ciclones se separa la parte sólida de la parte gaseosa. En este caso, en el ciclón del calcinador, tendríamos por separado el CO2 en su forma gaseosa y el óxido de calcio que se recircularía hacia el reactor carbonatador. El carbonatador es el reactor, es la unión de los gases de combustión de la central térmica con la planta piloto. A este carbonatador es donde os introducimos ese 1% de gases de combustión que os decía. Entonces, todos los gases de combustión provenientes del proceso de la Pereda, en ese reactor que se encontraría a 650 grados, lo que ocurriría es que tendría lugar el proceso a la contra. Es decir, el óxido de calcio reaccionaría con el CO2 carbonatándose y formando un carbonato. Es decir, necesitamos un calcinador para producir óxido de calcio que viaje hacia nuestro carbonatador y capture el CO2 en forma de carbonato. Lo que os decía anteriormente es que en este carbonatador también se producía, incluso a estas temperaturas bajas de 650, podía producirse reaccionar con el SO2 y también reducir las emisiones de SO2. El carbonatador es igualmente un reactor de lecho fluido circulante en el cual, al tener lugar toda la combustión en esta zona, bueno, los gases y los sólidos ascienden por el reactor y en el correspondiente ciclón tendríamos, por un lado, gases y por otro un carbonato que se recircularía nuevamente hacia el calcinador y volvería a comenzar el proceso, con lo cual, bueno, tendríamos aquí todas las mediciones de los gases sin CO2 y en esta parte pues el CO2 puro para almacenamiento o posteriores usos. Estas dos corrientes de gases son las que os comentaba previamente que luego se recirculaban de nuevo al proceso al tratarse de una planta experimental. El origen de esta planta piloto estuvo en un programa marco, el FP7, en el cual, a través de una asociación entre UNOSA, el CSIC, Endesa y Foster Wheeler como tecnólogo, así como otras universidades de Finlandia, Alemania e Inglaterra,
bueno, pues desarrollaron toda la tecnología y todo el diseño de la planta piloto, comenzando el proyecto pues, en el año 2009. Bueno, aquí podéis ver de nuevo la planta donde está ubicada, en la central, y el aspecto que tiene la planta a día de hoy. En esta zona central es donde se encuentran los reactores, en esta parte de aquí de la izquierda es donde tenemos el almacenamiento de caliza y el carbón para aportar al proceso, y esta sería la planta de gases que tenemos para poder simular la oxicombustión. Desde el año 2010, que comenzó todo el proceso bueno, 2009, el proceso de diseño de la planta, se desarrolló el proyecto Kaolin, que fue el más ambicioso de todos porque bueno, trajo consigo pues, el diseño, la construcción de la planta y todas las primeras pruebas y campañas experimentales en las que se validó la tecnología, en la que, como os comentaba antes, hemos tenido pues, eficacias de captura siempre por encima del 90% y que sirvieron para validar esta tecnología y bueno, pues, asegurar un posible futuro escalado. Desde entonces hemos llevado a cabo diferentes proyectos de investigación, como por ejemplo, bueno, aparece mencionado el RECAL, en el cual bueno, pues, tenía como objetivo desarrollar aún más esta tecnología y reducir el coste, es decir, cada vez tener menor uso de caliza, que ya de por sí es un material muy económico, pues intentar sacar la mayor eficacia de este producto con su posible regeneración. Luego tuvimos el proyecto KAO2, el cual estuvo fundamentalmente centrado en la tecnología de oxicombustión, en la cual se obtuvieron resultados muy buenos con unos porcentajes de oxígeno muy por encima del 21%. Bueno, llegamos hasta un 75% de oxicombustión, en los cuales pues, el proceso puede llegar a comportarse de manera más inestable, pero en la planta conseguimos pues, muchas horas de experimentación con una estabilidad muy potente y unos buenos resultados de captura con estos elevados porcentajes de oxígeno. Y bueno, se adquirió mucho conocimiento de la operatividad en estas circunstancias. Y luego el último proyecto que hemos realizado es el FlexiCal, el cual, bueno, pues sobre todo intentaba adaptarse a las nuevas situaciones de la flexibilidad que tiene que llevar a cabo las centrales térmicas existentes, con los diferentes cambios de carga a los que se viesen sometidos pues, por las necesidades del sistema. Y porque una de las características que tiene la planta piloto es que bueno, tiene un tamaño muy modesto, pero sí que es cierto que nos permite jugar mucho con ella, tiene diferentes configuraciones y presenta gran flexibilidad a la hora de pues, bueno, poder realizar diferentes proyectos. Y luego, bueno, siempre me gusta poner este ejemplo del que bueno, ya abrió Luis Díaz previamente, que es la central de Canadá. Me gusta ponerla pues, porque es una central de carbón que ha podido incorporar un sistema de captura a día de hoy y bueno, desde 2019 lleva más de 3 millones de toneladas capturadas, con lo cual esto nos dice que son procesos que son posibles y que bueno, que vamos en la dirección correcta. Y con esto ya termino, he intentado ser breve, así que bueno, muchas gracias. Pues gracias a ti, María. Te he asustado de repente, nada. Sí. Perdona, es que efectivamente ha sido tan ejecutiva, yo sé bien de dónde viene esto, que al final te has esperado un poquitín de tiempo. Nada, muchísimas gracias porque perfectamente explicado el trabajo que estáis haciendo con la planta, realmente interesante. Siguen llegando las preguntas y hay alguna también para ti, así que como el resto de ponentes te invito al colegio final para responder a las. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Y bueno, pues llegamos a nuestro cuarto y último ponente. En esta cuarta ponencia está dedicada a la visión de Repsol sobre los proyectos de captura de CO2 y para ello hoy contamos con el científico senior en el área de diseño de procesos del Repsol Technology Lab, Jordi Pedrola Vidal. Jordi, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo he leído muy cortito, así que voy a leer tu currículum bien. Jordi es ingeniero químico por la Universitat Rovira i Virgili y ha desarrollado toda su carrera profesional ligada al negocio químico de Repsol en la división de tecnología.
contribuyendo al desarrollo del proceso de coproducción patentado de óxido de propileno y monómero de estireno. En los últimos años, Jordi ha participado en proyectos de I+D+I en el campo de nuevos materiales a partir de CO2 y recientemente ha empezado a colaborar en la Oil and Gas Climate Initiative en actividades relacionadas con las tecnologías CAO. Jordi, muchas gracias por acompañarnos, tus 15 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bien, voy a intentar compartir la presentación. Me imagino que veis ya. ¿Veis mi presentación? Perfecto. Perfecto, Jordi, adelante. De acuerdo. Bien, pues en primer lugar, bueno, igual que mis compañeros de esta sesión, agradecer a la Plataforma Tecnológica Española pues el haberme invitado a participar en esta sesión de hoy, ¿no? Y bien, pues en esta presentación de hoy voy a intentar daros la visión de Repsol sobre las tecnologías, sobre la importancia de las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 y situarlas en el marco de la transición energética, ¿no? Bien. Bueno, esta gráfica yo creo que ya la conocéis y tampoco voy a entretenerme mucho en ella, pero para empezar me gustaría también poderos dar algo de contexto para poder situar las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 en el marco del cambio climático y del calentamiento global y el papel que pueden desempeñar en este sentido, ¿no? Creo que, bueno, en el foro en el que nos encontramos no digo nada nuevo al decir que el problema del calentamiento global es uno de los mayores retos a los que la humanidad va a enfrentarse, no a futuro, sino ya nos estamos enfrentando a día de hoy. Y en este sentido, pues la transición a un nuevo modelo energético va a requerir que sea necesaria la aplicación de múltiples soluciones, ¿no? Pues como comentaba Luis al principio, serán soluciones todas basadas en tecnología y hay múltiples enfoques. En primer lugar, pues habrá que recurrir a mejorar la eficiencia energética de los procesos, que va a tener un papel muy relevante en poder reducir ese nivel de emisiones que tenemos actualmente. Va a ser también muy importante el papel que van a desempeñar todo el tema de la electrificación y la penetración de las energías renovables en el mix energético. También va a haber una contribución en cuanto a reducción de emisiones de todo lo que sería relacionado con el cambio de diferentes tipos de combustible con menor huella de carbono y como no, pues las tecnologías de captura, almacenamiento y uso pues van a tener también un papel destacado. Como comentábamos, como se comentaba al principio, bueno, pues va a ser un papel relativamente importante a mediados de este siglo, ¿no? Bueno, por otro lado, pues los objetivos climáticos que están fijados por las diferentes naciones requieren que la adopción de estas tecnologías pues ya no es solo una cuestión de volúmenes, de eliminación de CO2, de reducción de CO2, sino que también se requiere que la adopción de todas estas tecnologías se haga a una velocidad pues muy rápida, ¿no? Dado el poco tiempo de maniobra del que se dispone para mantener el calentamiento global por debajo de los límites que son admisibles para el planeta. Y en este caso, pues en el caso de las tecnologías de CCUS, que actualmente pues ya conocéis, ¿no? Pues existe una capacidad global del entorno de 40 millones de toneladas al año de captura de CO2 por estas tecnologías, pues va a requerir multiplicar casi por 100 la capacidad de captura de CO2 por estos medios para poder cumplir con los objetivos climáticos, ¿no? Bien. Otro elemento que es importante en el debate, un elemento a tener en cuenta para poder situar las tecnologías de CCUS, pues son los objetivos de Net Zero Emissions, ¿no? De neutralidad de emisiones, que
que ya sabéis que hay muchos países y también muchas compañías se han fijado ya el objetivo de ser neutros en emisiones a 2050, como por ejemplo el caso de Repsol, ¿no? Que fue la primera compañía del sector del oil and gas que hacer público este compromiso por allá a finales de 2019. Pero, o sea, realmente, ¿qué implica el hecho de querer ser neutros en emisiones, ¿no? ¿Y qué papel van a representar las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2, ¿no? Bien, pues a estas alturas yo creo que tampoco no os digo nada nuevo. Todos conocéis ya el Acuerdo de París y sus implicaciones, al menos la más importante, ¿no? Que es el compromiso de los países firmantes de limitar el calentamiento global sustancialmente por debajo de los 2 grados centígrados y preferiblemente poniéndose un objetivo de limitarla a un máximo de 1,5 grados de CO2, ¿no? Pues todo esto implica que este escenario de limitar el calentamiento global a 1,5 grados va a requerir tanto de rutas de reducción de emisiones como también de rutas de eliminación de emisiones, de aquellas emisiones que están ya presentes en la atmósfera, lo que llamamos en inglés el Carbon Dioxide Removal o CDR, ¿no? Que es el concepto que tenéis aquí ilustrado en esta gráfica a la derecha, ¿no? Que como partiendo de unas emisiones en actualidad del entorno de las 40 gigatoneladas de CO2 cada año, para poder llegar a 2050 con el objetivo de neutralidad de emisiones, pues va a ser necesario, por un lado, eliminar o compensar por esta ruta las emisiones de los sectores de difícil descarbonización, lo que llamamos los sectores hard to abate, donde estarían aquí pues lo que ya conocéis, ¿no? Pues la producción de acero, de cemento, la petroquímica también estaría en este ámbito. Y no solo eso, sino que más allá de 2050, pues también va a hacer falta un esfuerzo adicional para compensar ese exceso de emisiones para poder llevar el calentamiento global a este límite de como máximo 1,5 grados centígrados. ¿Esto qué implica a nivel global? Pues que en la segunda mitad de este siglo va a ser necesario retirar de la atmósfera de en torno a 10 y 20 gigatoneladas cada año de CO2. Y esto, pues, para que os hagáis una referencia, por ejemplo, porque cuando hablamos ya de gigatoneladas, aquí todos nos perdemos, cuando la industria de producción de petróleo en la actualidad, que produce del entorno de 100 millones de barriles al día de petróleo, esos son unos volúmenes de unas 5 gigatoneladas al año de CO2. Pues eso implica que la humanidad va a tener que hacer un esfuerzo para crear una industria que mueva unos volúmenes de entre el doble o 4 veces lo que mueve en la actualidad el sector de la producción de petróleo, ¿no? Nos da un poco la idea de cuál es el reto en cuanto a escala y en cuanto a tiempo. Y bien, ¿qué herramientas tenemos para esta gestión de las emisiones, ¿no? Para poder cumplir con este futuro de neutralidad de emisiones? Pues tenemos, como ya sabéis, pues, opciones para reducción de emisiones, que serían pues, las tecnologías de captura de CO2 acopladas a corrientes de procesos industriales. Y también pues, hay otras soluciones que van en la línea de la eliminación de emisiones, ¿no? De retirar emisiones de la atmósfera. Son lo que llamamos las tecnologías de emisiones negativas y que van a ser también necesarias en este futuro. Hay muchas tecnologías de emisiones negativas en desarrollo. Pues tenemos la meteorización avanzada, por ejemplo. Tenemos todo lo que es referente al uso de biochar, el incremento de la capacidad de captura de dióxido de carbono de los suelos, también de humedales, de zonas costeras, también cosas tan exóticas como
la modificación de la alcalinidad de los océanos para potenciar la capacidad de captura de CO2, pero hay varias soluciones que están ya más avanzadas, como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza, como todo lo referente a la reforestación, afforestación, y también otras soluciones más tecnificadas, como podrían ser los BECS, que ya se ha comentado anteriormente, ¿no? Los procesos de producción de bioenergía que llevan acopladas tecnologías de captura de CO2, y también otra opción sería la captura directa de CO2 de la atmósfera, ¿no? Que lo que hacemos en inglés PRODAC, ¿no? Y estas son las tres alternativas que a día de hoy están más adelantadas. Como veis, pues ahí las tecnologías de captura y utilización de CO2 pues juegan un papel relevante tanto en reducción de emisiones como en escenarios de eliminación, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos desde Repsol de las tecnologías? Bueno, pues como ya os he comentado, desde Repsol vemos que las tecnologías de CCUS son un elemento clave para poder alcanzar los objetivos de descarbonización profunda que requiere el suministro de energía a nivel global. Y ahí el enfoque que estamos haciendo pues es el que tenéis aquí a continuación, ¿no? Pues, por un lado, estamos trabajando en realizar una vigilancia tecnológica del estado del arte para conocer exactamente cuáles son los desarrollos de tecnología en cada ámbito, en captura, como utilización, almacenamiento de CO2, etcétera. Trabajamos también invirtiendo en innovación tecnológica y en el desarrollo de proyectos que pueden tener un impacto relevante en lo que se refiere a reducción de emisiones, ¿no? Y aquí lo hacemos junto con otros partners, ¿no? Esto ya podéis imaginar, eso requiere, pues, es complicado ir solo en este tipo de proyectos y requiere, pues, una aproximación a que se participe con otras compañías, con otros partners. Y otra ruta en la que estamos trabajando pues es también como no, en la identificación de opciones para implementar proyectos de captura internamente, bien sean proyectos de demostración o ya proyectos comerciales, en las que pueda tener sentido un proyecto comercial en este sentido. En cuanto al análisis del estado del arte, pues bueno, ahí ya esta es un poco la foto que ya más o menos hemos ido viendo con las presentaciones anteriores, ¿no? Pues aquí tener presente que las tecnologías de captura forman parte de toda una cadena de valor, de toda una industria. Las tecnologías de captura serían la primera parte del proceso, pero también hay necesidad de desarrollar soluciones en cuanto a transporte, almacenamiento geológico o también la utilización de ese CO2, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que por sus características, por su baja concentración normalmente en las corrientes en las que estamos trabajando, pues la captura de CO2, la etapa de captura, y si nos vamos a la opción de captura directa del aire, pues hay todavía más, pues digamos que la captura es el principal elemento de coste en toda la cadena de valor y por eso es importante todo el trabajo que se está haciendo pues de desarrollar tecnología con el objetivo de reducir costes y hacer que todos estos proyectos puedan ser una realidad comercial en el futuro. En cuanto al segundo punto que os comentaba, ¿no? el impulsar las tecnologías de captura de CO2 que estamos haciendo en colaboración con otros organismos. Para aquí es importante que creo que os comente nuestra experiencia, ¿no? Repsol a final de 2015, junto con otras 12 compañías, constituyeron lo que llamamos la Oil and Gas Climate Initiative, o GCI en inglés, que es una iniciativa que surge desde todas las compañías del sector del oil and gas para impulsar
proyectos de descarbonización de este sector. Hay varias iniciativas, tanto en reducción de emisiones de metano, que también son un tema importante en la industria del oil and gas. Todo el tema también de eficiencia energética tiene un papel relevante, pero donde se ha puesto principalmente el foco en esta asociación ha sido en potenciar desarrollo de tecnología y proyectos en cuanto a captura de CO2. Y ahí pues destacar que bueno, se está trabajando por un lado en invertir en tecnologías y que puedan suponer un cambio importante en cuanto a costes o en cuanto a aplicaciones de utilización de ese CO2 y también en la aplicación en desarrollo de proyectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha invertido en el fondo de inversión de esta asociación, se ha invertido en compañías como Svante, que es una compañía canadiense que desarrolla tecnología de captura en postcombustión basada en absorbentes sólidos estructurados y que tiene pues, el potencial de poder alcanzar costes de captura del entorno de 30 y 40 dólares por tonelada. También se ha invertido en compañías de utilización de ese CO2, como la compañía Soliria, que utiliza el CO2 para el curado de hormigones, o compañías como Iconic que han desarrollado catalizadores que son empleados para la producción de carbonatos, para polímeros orgánicos en los que se incorpora CO2 en su estructura molecular, ¿no? Y también se está trabajando también en desarrollo de proyectos. Algunos de ellos están en Estados Unidos, como el proyecto de Wabash, que es una planta de fertilizantes en la que se va a incorporar un sistema de captura de CO2. También hay un par de proyectos en Estados Unidos de acoplar tecnología de captura en postcombustión en centrales de ciclo combinado de gas natural. Otro proyecto, el proyecto Next Decade, en el que se ha invertido recientemente es un proyecto en este caso, de una planta de separación, de upgrading de gas natural, donde se separa el CO2 para poder cumplir con la especificación comercial del gas natural y ese CO2 pues, se va a inyectar en el subsuelo o también se va a utilizar para recuperación mejorada de crudo, ¿no? Y también hay un proyecto destacable en el entorno europeo, que es el proyecto de Net Zero Teesside en el Reino Unido, que incluye también, además de otros elementos, pero lo más destacado es un proyecto de captura en postcombustión en una central también de ciclo combinado de gas natural. No solo se está invirtiendo en tecnologías y proyectos, sino que también desde OGCI se está trabajando en la promoción del desarrollo de lo que llamamos los hubs regionales de captura y almacenamiento de CO2. Ahí por hubs regionales entendemos regiones en las que se cumplen tres condicionantes, ¿no? Por un lado, que hay una cierta concentración de emisiones de CO2, que hay también una alternativa para gestionar ese CO2, bien sea almacenamiento geológico o bien por aplicaciones de uso, y luego también importante que sea una región en la que hay un entorno regulatorio, un entorno de políticas que haga que este desarrollo de proyectos sea favorable, ¿no? En este sentido, pues se está trabajando en la actualidad pues, en el impulso de 5 hubs en todo el mundo, y se está trabajando también en una siguiente fase en identificar cuáles serían los siguientes zonas que tienen también potencial de poder desarrollar y contribuir a los objetivos de descarbonización de la industria, ¿no? Y en cuanto a oportunidades de aplicación de estas tecnologías en nuestros activos, aquí quería traeros un par de ejemplos. El primero de ellos es un proyecto que está ahora mismo en fase de estudio y que será es un proyecto de captura y almacenamiento geológico de CO2. Es un proyecto que está asociado
a un descubrimiento de gas natural que se hizo en el campo de Sakakemang, en Indonesia, allá por el año 2018. El gas que se obtiene en este yacimiento, pues lo más destacable es que tiene de en torno a un 25% de CO2 en su composición, por lo cual ahí pues la compañía apostó por que el desarrollo de este campo iba a necesitar sí o sí pues la aplicación de tecnologías de captura para no incrementar pues el perfil de emisiones de CO2 de la compañía, ¿no? Ahí pues estuvo trabajando en la identificación de reservorios que podían ser candidatos para lo que sería el almacenamiento de ese CO2 en las proximidades del yacimiento de gas natural de Sakakemang, y se está trabajando en la actualidad en el desarrollo de un proyecto en el que pues, se podría llegar a capturar en torno de 1,5 millones de toneladas de CO2 cada año y almacenarlo geológicamente de forma estable, ¿no? Esta es un ejemplo de proyecto en el que está trabajando en el área de exploración y producción, pero también en lo que llamamos el downstream de la compañía. Ahí también ha habido un anuncio reciente, que es el de proyecto en este caso relacionado con la utilización de CO2, que es la planta de demostración de combustibles sintéticos de Petronor en Bilbao. En este caso es un proyecto para, como dice su nombre, es una planta de demostración, no va a ser una planta comercial este proyecto de momento. Es un proyecto impulsado por el Centro de Tecnología de Repsol y va a estar emplazado en la refinería de Bilbao. Como particularidad tiene que lo que es el concepto de demostración va a utilizar el CO2 que ya está capturado actualmente en una unidad existente de reformado de gas natural con vapor, una unidad de producción de hidrógeno en la propia refinería. Y ese CO2 capturado ya junto con hidrógeno renovable que se va a producir mediante electrolisis, pues va a estar orientado a la producción de combustibles sintéticos con huella neta cero de emisiones de CO2. Este es un proyecto que está pensado para producir del entorno de 50 barriles al día de combustibles sintéticos, bueno, lo que viene a ser en torno a unas 3.000 toneladas año de CO2. Veis ya que no es una escala pequeña, pero tampoco es una escala comercial. Es un proyecto que va a incorporar, como os decía, la producción de hidrógeno renovable mediante electrolizadores con una potencia instalada de aproximadamente 20 megavatios, y pues va a suponer una inversión de unos 60 millones de euros y está prevista su puesta en marcha en 2024. Y pues va a incorporar pues varias etapas de proceso, y pues una de ellas será pues la producción en primer lugar de un gas de síntesis a partir de ese CO2 capturado y el hidrógeno renovable, y ese gas de síntesis mediante tecnología convencional va a transformarse en un crudo sintético que luego posteriormente se va a transformar en diferentes productos sintéticos, como por ejemplo naftas y combustible de aviación sintético. Esta sería un poco la primera fase de un proyecto y pues, puede dar lugar a futuro al desarrollo de una solución comercial. Estaríamos hablando de incrementar la capacidad pues, del orden de los centenares de miles de toneladas al año de producto, ¿no? Pero bueno, es algo que vamos a tener que ir trabajando paso a paso, ¿no? Bien, y esta es un poco la visión que os quería trasladar que tenemos de Repsol de estas tecnologías, y nada, agradeceros vuestra atención.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero era muy interesante lo que estabas comentando, los proyectos que estáis desarrollando en Repsol. Vamos a pasar, si os parece, al coloquio. Os voy a pedir, por favor, a todos los ponentes que encendáis la cámara. Ya lo he dicho varias veces, pero gracias a todos por acompañarnos. Tenemos varias preguntas. A los participantes les sigo animando a que continúen enviando todas las cuestiones que consideren. Y creo que nos falta María. María, nos faltas tú. No sé si puedes encender tu cámara, sobre todo porque hay alguna pregunta para ti. ¿La tengo encendida? A mí me aparece como encendida. No... Sí. Yo no te veo. Es que, Jordi, por favor, ¿puedes dejar entonces de compartir tu pantalla? Quizás es el problema. Que yo Sí. Ahora sí, Perdón. perfecto. La pantalla me había bloqueado la visión de María, no sé si a nuestros participantes también. Voy a leeros las preguntas que hemos ido recibiendo. Entonces, en primer lugar, pues tenemos una sobre oxicombustión, bueno, vamos a ocupar en realidad sobre oxicombustión. Luis, nos dicen, ¿cuál es la concentración de salida de CO2 en la oxicombustión? Bueno, depende un poco de las condiciones de combustión que tengamos, pero se pueden conseguir teóricamente concentraciones por encima del 90% e incluso cercanas al 95%. Una vez, claro, que hayamos condensado el vapor de agua producido en el proceso de combustión. Entonces, si nosotros condensamos el vapor de agua, que básicamente consiste en enfriar el gas, podemos llegar a ese tipo de concentraciones. ¿Qué es lo que no es CO2? Pues el oxígeno que nos sobre del proceso de conversión y lo que os he comentado que se forma en el proceso de combustión, pues los óxidos de nitrógeno, por ejemplo. Eso es en teoría, claro, porque luego las cosas hay que llevarlas a la práctica y la experiencia dice que en los proyectos de mayor tamaño que se han probado, la planta esta que os he comentado en Australia y también la planta de Jinsen en China, hay un cierto problema operativo que es que se cuela el aire. Digamos que en la parte de los circuitos de gas trabajan en depresión típicamente, entonces hay un cierto nivel de infiltración de aire. Entonces eso, claro, los informes dicen que en torno a un 15% de infiltración de aire es lo que se está obteniendo en estas plantas. Claro, eso diluye la concentración de CO2. Es una concentración alta, es decir, estamos 80 en las experiencias, 80-85% en las experiencias de estas plantas por el problema que os comento de la infiltración. Pero si no se produjera o se redujera esa infiltración, estaríamos hablando de ese nivel de concentración de CO2 en los gases de escape. Tenemos también una pregunta para ti. Has respondido en parte, pero bueno, por si quieres completar la respuesta, dice, ¿qué es lo que cambia en la oxicombustión que hace tan difícil implementarlo en instalaciones existentes industriales? A ver, ¿qué es lo que cambia? Pues vamos a decir que cambia el hecho de que estamos pasando de quemar en una atmósfera oxígeno-nitrógeno con un 21% de oxígeno a quemar en una atmósfera fundamentalmente de O2, CO2 con un contenido variable de oxígeno. Entonces, cambia por un lado que el CO2 se comporta de una manera muy diferente al nitrógeno en todos los procesos que hay involucrados en la conversión del combustible. Procesos de transferencia de masa y procesos de transferencia de calor. Y luego está el hecho de que al enriquecer el oxígeno hay ciertos procesos de producción de contaminantes que pueden verse alterados, típicamente los de óxidos de nitrógeno. Entonces, en una central, hablo de una central comercial grande, del orden de centenares de megavatios cercanos al gigavatio eléctrico. Los sistemas se diseñan para unas condiciones de tiempo de residencia, de transferencia de calor, unos intercambiadores de calor para trabajar con aire y pasarlos a ese tamaño a trabajar con isocombustión no es sencillo porque cambia completamente la distribución, la producción del vapor, cómo tiene que trabajar el ciclo de potencia, etc. Es cierto que las dos experiencias que os he comentado de mayor tamaño en el mundo, pero estamos hablando de un tamaño de 35 megavatios térmicos la planta china o 30 megavatios. No es un gigavatio, son 30 megavatios. Entonces, eso sí que se ha hecho a partir de una reconversión de una central antigua existente para tratar de abaratar la demostración utilizando la mayor cantidad posible de equipos, pues, molinos o turbina de vapor, etc.
Pero yo cuando decía que era difícil reconvertir una planta existente me estoy refiriendo a una planta de las grandes. No sé si he respondido, si no, pues me extiendo más, ¿vale? Yo creo que ha sido una respuesta muy completa. Una para María, dice, ¿el carbón que se consume en el calcinador también emite CO2 con otros minoritarios? ¿Qué se hace con ese CO2? ¿Qué minoritarios y en qué concentración se producen? Una pregunta triple. Sí, no, ese carbón que estamos introduciendo en la planta piloto, sí, claro, también emite CO2, pero que se captura en todo el proceso. O sea, está incluido en lo que decía de, al final, el balance final que tenemos, o para simplificar las cosas que decimos, bueno, entra un CO2 con una concentración de un 12% y sale por debajo del 3-2% del carbonatador, ahí está incluido el del carbón que introducimos en el calcinador, sí. Vale, fenomenal. Para el presidente, bueno, en realidad es una pregunta para todos, pero como es difícil, voy a empezar por el presidente. Muchas gracias. Bueno, nos hacían una pregunta muy completa, pero a este participante le he instado a que nos acompañe el día 22 de junio, que hablaremos de usos, que parte de su pregunta iba relacionada con esta tecnología. Entonces, la pregunta que sí hace referencia a lo que estamos viendo hoy, dice, bueno, me estoy refiriendo a cómo hay un negocio de compra de derechos de emisión de CO2. Si los que capturan, si las entidades y las industrias que capturan CO2 que otros generen de más, si hay una retribución por ello. Estamos hablando un poco de, pues eso, de compensar esas emisiones de CO2, del mercado que existe de CO2. Bueno, a ver, el mercado de derechos de emisión no funciona exactamente así. Es decir, no estamos hablando en términos de captura, estamos hablando en términos de emisión. Yo tengo unos derechos, no emito todo lo que me permiten mis derechos de emisión, entonces vendo mis derechos de emisión a otro emisor. En cuanto a la captura, a ver, la filosofía del mercado es que cada cual tiene que capturar lo suyo y después hay que almacenarlo. Para eso habría dos filosofías distintas. Bueno, primero, los costes de captura son del emisor, lógicamente del que captura sus emisiones. El almacén, bueno, pues se puede hacer una tendencia al almacenamiento internacional. Es decir, Noruega tiene almacenes casi infinitos para almacenar CO2. De hecho, el Estado de Noruega ha invertido una cantidad salvaje de dinero en investigación en captura, no porque ellos sean grandes emisores y eviten capturar sus emisiones, sino porque les interesa utilizar sus almacenes. Entonces, esto daría lugar a capturar el CO2, por ejemplo, en España, meterlo en barcos, en gaseros y enviarlo a Noruega a almacenar. Otra filosofía, por supuesto, Noruega cobraría por almacenar ese CO2. Otra filosofía es la de buscar almacenes locales. En España existen la posibilidad de almacenes locales y, de hecho, hay algunos proyectos que lidera desde España el IGME, donde se están analizando no solamente almacenes puntuales ya conocidos y digamos, más o menos analizados, sino a qué zonas industriales le pueden venir bien esos almacenes. Entonces, eso sería una especie de filosofía de que un grupo de empresas, de industrias químicas, cementeras, etcétera, hicieron una especie de consorcio para capturar cada uno de ellos su CO2 y enviarlo a ese almacén hipotético que hay varios, como digo, en España. Hay uno posible en la zona del País Vasco-Navarra y otro posible en la zona de Aragón-Cataluña y hay otro importante también en la zona de Andalucía. Esas serían las dos filosofías posibles. Pero vamos, insisto, la captura, bueno, tú puedes subcontratar la captura a una empresa que venga y te capture tu CO2 pagándole, todo es subcontratable, pero la filosofía es la que comenté. Perfecto, Luis, gracias, entendidísimo. Luego había una segunda parte también de la pregunta en la que hablaba un poco de las barreras, ¿no? No solo como negocio o en fin, para la captura de CO2. Y yo quería enlazarlo un poco con una noticia que salió el día 4 en el periódico de la energía. Os voy a leer el titular. Dice, los proyectos de captura y almacenamiento de carbono deberán duplicarse cada 5 años para alcanzar los objetivos netos cero. Jordi, ahora voy a comenzar por ti. Vosotros habéis apostado por las tecnologías CAUG en relación con esta buena noticia, ¿no? Que hay que apostar por las tecnologías. Cuéntanos un poco cómo os decidisteis esta visión, habéis apostado por ello. Cuéntanos.
Sí, ahí un poco la visión de Repsol es que, bueno, que, como comentaba en mi presentación, al final en el futuro van a hacer falta múltiples aproximaciones y no podemos llegar a garantizar ese escenario de cumplir con los objetivos climáticos si no está dentro de la ecuación las tecnologías de captura, ¿no? Y ahí pues un poco el enfoque sería ese, ¿no? Intentar aplicar en cada solución la mejor aproximación tecnológica. Y, lógicamente, pues las tecnologías de captura van a tener su nicho, ¿no? Luis, presidente, eso es un mensaje que estamos dando desde la plataforma. ¿Quieres completar esta Sí, bueno, visión? es que al principio hablaste de barreras, que es un tema bastante importante, sobre todo y específicamente para el tema del almacenamiento. Es decir, el futuro de los usos de CO2 de momento está un poco lejano. Es decir, la cantidad de CO2 que puede ser utilizado o que va a ser utilizado o aprovechado en los próximos años pues es bastante limitada. Con lo cual, evidentemente, habría que repescar el concepto de almacenamiento, siempre teniendo en cuenta que la percepción pública ante esta tecnología es siempre complicada y hay bastante contestación social. Es decir, uno de los esfuerzos que tenemos que hacer todos los integrantes de estas tecnologías es intentar, pues eso, explicar que el almacenamiento es factible, posible y puede ser absolutamente seguro. Esas son las barreras, para mí, más importantes ahora mismo. No sé si el resto de los ponentes queréis también aportar vuestra visión. Si no, tenemos una pregunta que vuelve a ser técnica. ¿Os animáis? Vamos a por la pregunta técnica, entonces. Dicen, tanto en oxicombustión como en el proceso de óxido de calcio se generan NOx. ¿Cómo afectan al proceso? ¿Se emiten a la atmósfera o se tratan previamente? Bueno, en cuanto a la oxicombustión, se tratan previamente. Es decir, los óxidos de nitrógeno se generan... la oxicombustión tiene la ventaja de que te evitas los óxidos de nitrógeno que te genera el nitrógeno del aire. Así que digamos que por ahí tienes una cierta reducción respecto a lo que sería una combustión convencional, pero aún así están ahí presentes porque la mayor parte, cuando se trata al menos de conversión de sólidos, pues vienen del propio combustible. Pues lo que se hace es tratarlos previamente. Es decir, hay que quitar esos NOx del CO2 que luego vayamos a disponer de él para un almacenamiento o un uso. En una planta grande, ¿cómo se haría? En una planta grande se haría con las tecnologías conocidas de desnitrificación de gases. Eso no cambia, generalmente por una reducción selectiva. En las experiencias que ha habido de plantas de demostración, generalmente lo que se ha hecho es hacer una planta de desnitrificación integrada dentro de lo que se llama la CPU, es decir, la unidad de purificación de CO2. Y, por ejemplo, en la planta de australiana que os comentaba, se hace mediante un proceso de adsorción, es decir, haciendo pasar el gas por un lecho con un agente adsorbente, un sólido adsorbente, y luego con una regeneración mediante barrido de temperatura. Es una tecnología que se conoce. Pero claro, eso es porque es una planta de ese tamaño, ¿de acuerdo? Pero sí, hay que quitar el NOx que haya allí, quitarlo, aunque esté en pequeñas concentraciones, para luego que no esté presente en el CO2. Eso en cuanto a la oxicombustión, ¿vale? Vale. María, ¿nos puedes comentar la segunda parte? Gracias. Sí, en el caso de la pereda también son tratados previamente. O sea, igual que decía que la desulfuración tiene lugar antes, bueno, la térmica de la pereda, en este caso voy a hablar de la térmica, no de la planta piloto. Al ser un lecho fluido circulante, nosotros no tenemos ni desnitrificadora ni desulfuradora porque la tecnología permite que no la necesitemos. El hogar de nuestra caldera está a unos 850, 890 grados y eso permite la desulfuración con adición de caliza también en el proceso de la propia central, y los óxidos de nitrógeno no se producen, están muy por debajo de los límites por las temperaturas a las que tiene lugar el proceso de combustión. Es decir, en nuestros gases de combustión no tenemos ya problemas de óxido de nitrógeno.
Es verdad que tenemos que tener mucho cuidado y una regulación muy intensa con la adición de caliza que realizamos al proceso, porque el óxido de calcio, a la vez que captura el SO2 en el proceso, puede llegar a catalizar los óxidos de nitrógeno, con lo cual hay que llegar a un equilibrio de la adición de esa caliza, pero bueno, a lo largo de los años pues, tenemos los cálculos hechos y muy regulado este proceso, pero nosotros ya cuando entra la planta piloto los óxidos de nitrógeno están a un nivel desnitrificado, vamos a decir. Sí que es cierto que bueno, con estas tecnologías del lecho fluido y las temperaturas a las que trabajan, pues no necesitamos un proceso adicional. Este es el caso nuestro de la PLDA. Perfecto, gracias María. Nos acaba de llegar, yo creo que lo vamos a dejar aquí, es con la última pregunta. Bueno, habla un poco de si España puede vender sus derechos de emisión a otros países, cómo saber cómo trazamos estas cantidades de CO2, cuántos más derechos se van a vender y demás. Entonces, habla de si sería viable capturar un mínimo, ¿no? Entonces, dice, ¿sería viable gestionar esto con centrales térmicas y grandes emisores de CO2? Bueno, es un poco la visión entiendo que es un poco la visión de negocio, ¿no? De decir, bueno, vamos a capturar lo que otros están emitiendo, ¿no? Es un poco dar la vuelta a este sentido de negocio de la captura de CO2. No sé si queréis, es una pregunta compleja. Sí, ahí como comentaba Luis también antes, bueno, ese tipo de iniciativas ya se están planteando, ¿no? en otros países. Un ejemplo es Noruega, pero también Reino Unido están desarrollando capacidades de almacenamiento geológico. Si bien el Reino Unido es más para uso de proyectos internos, pero en otras, como el ejemplo de Noruega, es exactamente ese, ¿no? Es el desarrollar infraestructura de transporte y almacenamiento de CO2 para poder gestionar aquellas emisiones que se generan en otros países y que pueden ser pues, una oportunidad, por un lado, para descarbonizar la industria en aquellos países donde no hay una opción de bien de utilización o de almacenamiento y también, pues lógicamente, una oportunidad de negocio para aquellos países o para aquellas compañías que sean los operadores de esas instalaciones de almacenamiento de CO2. Pues muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que está perfectamente respondida la cuestión. Lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos mal de tiempo. Quiero agradeceros precisamente vuestro tiempo hoy, vuestra participación. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los participantes. Gracias por todas las preguntas. Y bueno, desde la plataforma vamos a seguir con estas iniciativas. Después de verano tendremos una segunda parte sobre captura. Como decía al inicio, tratando de mostrar lo que se está haciendo en nuestro país. Y bueno, durante este final de mes también vamos a tener varias oportunidades hablando de tecnologías CAUC. Entonces, a los que nos estáis viendo y escuchando, pues os animamos a que sigáis bueno, pues, acompañándonos en estas iniciativas de difusión que tenemos. Nada, por mi parte, lo dicho, muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Chao.